Buenos días, hermanos. Hoy, martes 7 de julio, 14ª semana del tiempo ordinario. Oremos. En acción de gracias al Arcángel Rafael, Virgen de Guadalupe, por la salud de Ignacio y Olga Matilde. Oremos por nuestros difuntos, Petra Salazar, Ascensión Puro, almas del purgatorio. Con estas intenciones nos disponemos a recibir a quien preside esta Santa Misa, el Padre Francisco Inso. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es de Dios. Por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas,
no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tiene manos, pero no tocan. Tiene pies, pero no andan. Que sean con ellos quienes lo que hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, hermanos, sigue de manera continua el discurso de los milagros de Jesús, una palabra que poco a poco va mostrándonos la mesianidad del Señor. El Evangelio que escuchamos hoy es una palabra bien interesante porque nos muestra a un Jesús que no solamente domina los elementos y sana las enfermedades, sino también a un Jesús que expulsa a los demonios. Había un hombre mudo, sometido por un demonio que no lo dejaba hablar. Cuando Jesús está ante aquel endemoniado, Jesús se compadece de él, porque ante el sufrimiento y el dolor, ante la desgracia del pueblo, el Señor se enternecía y el Señor buscaba darle respuestas al sufrimiento que la gente padecía. Cuando Jesús
se encuentra con aquel endemoniado, enseguida lo liberó. Y ese acto que hace Jesús va a traer dos consecuencias. Uno, en medio de la multitud, que contempla maravillada cómo era el poder de Dios. Ellos se resumen el Evangelio cuando el evangelista dice que la gente maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel, porque Jesús tenía poder, porque la gracia de Dios estaba con él. Pero mientras el pueblo se maravillaba, los fariseos se llenaban de enojo, y los fariseos lo que hacían era criticar. Viendo el poder de Jesús, ellos lo que hacen es confrontarlo y le dicen al Señor: expulsa a los demonios con la autoridad de los demonios. Ellos no podían entender, porque cuando la soberbia invade el corazón, cuando el odio, el rencor y los resentimientos son los que guían la vida de nosotros, no podemos ver el poder de Dios. ¿Cuánta gente en medio de nuestro mundo no apuesta al fracaso de las cosas buenas sencillamente porque en su corazón tienen odio y tienen rencor? Cuando la gente llena su corazón de odio y rencor, nunca pueden ver lo bueno, nunca se alegran de la alegría de los que son felices y nunca están dispuestos a abrir su vida al bien. Por eso los fariseos critican a Jesús. Por eso los fariseos todo lo que dicen es como vomitar el veneno que hay dentro de su corazón. En el mundo hay muchos cristianos que viven así, criticando lo bueno que se hace, destruyendo el bien que muchos siembran en el mundo, porque sencillamente la envidia, el rencor y el sinsentido dominan su corazón. Pero a Jesús no le importa lo que dos o tres puedan criticar. A Jesús le importa el pueblo que sufre. A Jesús le importa aquellos que están hundidos en el dolor. Por eso el evangelista dice que Jesús recorría los pueblos y ciudades enseñando a todas las gentes el evangelio de Dios. Predicaba en las sinagogas, anunciaba el evangelio del reino, y cuando en medio de sus predicaciones había un enfermo, él lo sanaba de sus dolencias, y Jesús veía con verdadera tristeza y con un amor paternal cómo la gente caminaba como ovejas sin pastor. Eso hace que Jesús se plantee un reto. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Y ese reto de conseguir trabajadores para las mies se convierte en una oración. Pide al Dios de los cielos, que es el dueño de la mies, que mande trabajadores para sus campos. Esta es una palabra que nos llama a la conversión, y esto es una palabra que nos llama a vivir la fe con sinceridad, que podamos siempre colocar nuestras manos al servicio de los demás, que nuestra vida sea llevada en el amor de Dios para sembrar el bien, para practicar la justicia, para sembrar la alegría en cada una de las cosas que hagamos, y para que haciendo el bien ayudemos a sembrar el reino de Cristo en medio del mundo, y que con nuestro testimonio podamos ganar a muchos para el Señor, para que los que nos vean, viendo el amor con que vivimos la fe, crean y se conviertan, y también trabajen para edificar una iglesia grande en medio del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, oremos con filial confianza a Dios y digamos a cada petición:
Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la tarea evangelizadora de la Iglesia del tercer milenio, para que fomente la reflexión serena y el retorno al Evangelio de los que se alejaron de su fe, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que promuevan incansablemente la paz, la justicia y el respeto en el mundo y en la Iglesia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestra sociedad, para que los valores del Espíritu hagan desaparecer la permisividad, la corrupción, la justificación del aborto, la eutanasia y la pornografía, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por las comunidades cristianas, para que el Señor suscite en ellas nuevas vocaciones que fomenten la comunión con Él y se pongan al servicio de los que sufren y pasan necesidad, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los jóvenes que viven en soledad y tristeza, por los que carecen de motivación para esperar o son incapaces de un amor puro y estable, para que se encuentren con Jesucristo y en Él den sentido a sus vidas, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por lo que celebramos esta Eucaristía, para que vivamos entregados a Cristo y en Él nos confirme en el servicio y en nuestra vocación a la santidad, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Oremos por la perseverancia y santificación de todos los consagrados. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Dios y Padre nuestro, las oraciones que te hemos presentado, y ya que tú no sabes negar tu amor y misericordia a nadie, concédenos lo que te pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y cada día nos haga participar con mayor plenitud de la vida del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Jesús nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de su amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles.
Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre presente con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otros tiempos con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y nuestro obispo Enrique, y que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo,
nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En nuestros hogares, como familia, como iglesia doméstica, nos damos un fuerte abrazo de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Igual
Hagamos nuestra comunión espiritual. Digamos con fe profunda: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo y divinísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestras vidas de tu amor y misericordia, y nos regales un día en el cielo, poderte alabar por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan un feliz martes, pueden ir en paz.